Gracias, presidente. Muy buenas tardes, colega. Bueno, yo pienso que lo que dijo el colega Omar, María Albert y José y Barragán se ubica pues dentro del contexto histórico de las cosas. Pero yo pienso que lo que hay que ver es más allá en algo, que el problema de fondo en este tema es la fachada atlántica. Porque la flexibilización que desarrolló Chávez cuando entonces fue a Georgetown en su primera etapa, que ya lo acaba de decir el colega Omar Barbosa, y que eso cambió la estrategia diplomática de Guyana, en el fondo ya lo que se estaba desarrollando era la presencia de la Exxon y de Anadarko y otras empresas transnacionales en el bloque que da cara a la fachada atlántica. No olvidemos que desde el mismo momento en que se firmó la Constitución, o mejor dicho, el Acta de la Independencia en 1811, se fijó como frontera en el área occidental de la nueva república el río Esequibo. Y desde entonces, en diferentes fechas, han habido posturas muy nacionalistas venezolanas y, por supuesto, la presión que ha ejercido el Imperio Británico en su momento, hasta que se arribó al Acuerdo de Ginebra. Pero en este momento, cuando estamos otra vez en manos pues, de la Secretaría General de las Naciones Unidas, en el tema de los buenos oficios, que ya es una experiencia que se ha venido desarrollando en los últimos 25 años y no ha dado resultado. Sin embargo, el mismo Acuerdo de Ginebra, en el artículo 4 dice que se puede recurrir cuando las partes no llegan a una solución al artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Ahí se establecen diferentes modos, diferentes métodos para buscar la solución si esta estrategia o esta metodología de los buenos oficios no da resultado. ¿Qué es lo que quiero significar? Que el gobierno venezolano, este régimen, que de nacionalista tiene lo que uno puede ser oriundo de Marte o de cualquier planeta, porque ya lo demostró Barbosa, cuando la postura de Chávez en 1999 cambia por presión de la estrategia cubana, que siempre se opuso a la reclamación venezolana sobre el territorio del Esequibo. Esa estrategia de Cuba presiona al Chávez, que cambia su estrategia a partir del 2004. ¿Qué ha significado esto? Que nosotros no hemos desarrollado, y no lo ha hecho este régimen, que sabe perfectamente bien que esos bloques están cercando la salida nuestra de la fachada del Atlántico, no se está preparando jurídicamente para cualquier eventualidad, incluso en la Corte Internacional. Porque eso es lo que en el fondo ya nos están anunciando, que al cabo del año se va a ir a la Corte Internacional. Y esa visibilidad de consecuencia la tuvo el régimen. Yo recuerdo aquí, colega, que hace 2 años aquí nombraron una comisión de Estado. Maduro nombró, aquí la Asamblea Nacional nombró una comisión de Estado para el asunto del Esequibo. Y yo representé a la oposición en esa comisión. Y fui a la primera reunión. Y cuando nomás me senté en esa primera reunión, yo planteé esto mismo con un asesor, Emilio Figueredo. Planteamos la necesidad que el gobierno sacara un decreto de extensión de la plataforma nuestra a 350 millas para cubrir precisamente la fachada del Atlántico. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Que llamaron de inmediato y dijeron: no queremos que ese señor esté aquí en la comisión porque le está brindando información a una potencia enemiga y eso significa que está incurriendo en el delito de traición a la patria y se le puede abrir un juicio militar. Por supuesto, yo los mandé para el Carrizo, le mandé una carta a Diosdado y al propio Maduro y le dije: mire, por donde mejor le quepan, por ahí va la comisión, no me interesa. Porque si yo estoy en esa comisión en representación de la oposición, en ese momento éramos minoría, es para defender la integridad del territorio, no para calentar sillas.
Y la integridad del territorio en ese momento era que teníamos que extender a 350 millas nuestra plataforma para proteger la salida de la fachada del Atlántico. Porque ese es el fondo del problema, con la presencia de la Exxon y de otras empresas transnacionales, incluso chinas, que están comprometiendo nuestra fachada del Atlántico. Entonces, agregándole a lo que ya han dicho los colegas, está este elemento en donde la Asamblea pues tiene que estar muy clara, como lo estamos, porque se trata de una cuestión principista y nacionalista. Pero quiero también significar lo siguiente en honor a la importancia de la Asamblea Nacional. Aquí hubo en los años 60, cuando todavía no se había discutido sobre el Acuerdo de Ginebra, una misión que vino de parlamentarios de la Gran Bretaña. Y en esa comisión, o mejor dicho, nombraron una comisión aquí del Congreso, de la Cámara de Diputados en ese momento, para recibir a esa delegación que venía de la Gran Bretaña. Y quiero hacer homenaje, porque en esa comisión había un merideño, Rigoberto Enríquez Vera. Y Rigoberto Enríquez Vera fue el encargado de decirle a la delegación británica que había una controversia territorial y que el hecho de que estuviera en una misión amistosa en el Congreso no significaba que la delegación venezolana parlamentaria en ese momento iba a olvidar esa reclamación histórica. Pero también quiero hacer homenaje a quien comenzó la discusión en la ONU, el representante nuestro en las Naciones Unidas, el representante permanente, Carlos Sosa Rodríguez. Carlos Sosa Rodríguez fue el que echó las bases de la primera discusión cuando habló que el laudo arbitral era una injusta decisión. Esa fue la palabra que utilizó. Una injusta decisión de un arbitrario, de un laudo arbitrario que nos estaba despojando de 159.500 kilómetros. Agregado a eso, pues ya todo lo que nosotros sabemos de la historia. Quiero reivindicar aquí, compañeros de lucha, esta Asamblea Nacional es nacionalista. Esta Asamblea Nacional tiene visión de futuro. Y quiero decir una cosa más. Cuando por instrucciones del entonces presidente de la Asamblea Nacional, Henry, fuimos nosotros junto con el presidente de la Comisión de Política Exterior, Luis Florido, hicimos una gira de diplomacia parlamentaria por diversos parlamentos de América del Sur y del Caribe. Recuerdo que el primer ministro de Trinidad nos dijo: mire, el problema que nosotros tenemos en el Caribe es que no sabemos cuál es la postura que en un gobierno de la unidad ustedes van a tener en relación con el Esequibo. No sabemos qué postura van a tener ustedes con Petrocaribe y no sabemos si ustedes van a ir en un momento dado a invadir el Esequibo. Pues bueno, a través de estos medios que tenemos y porque estamos desarrollando precisamente la estrategia de todo demócrata, la solidaridad de la democracia en América del Sur, en el Caribe, en toda la América, en un futuro gobierno de la mesa de la unidad de la oposición democrática, va a ser un futuro de gobierno que realmente haga valer los tratados y los acuerdos internacionales, que respete la humanidad, que entendemos que la prioridad de nuestra patria está primero, pero que no tenemos ninguna posición guerrerista para llegar a crear desestabilizaciones de cualquier tipo como lo ha hecho este régimen. Y lo decimos aquí, en este momento, en cuando vamos a conmemorar el 51 aniversario del Acuerdo de Ginebra, que fue un logro de la democracia y que se demuestra una vez más que los traidores están en Miraflores, que este régimen nos ha entregado. Es un régimen corrupto que no ha sabido interpretar el verdadero pensamiento libertario de Simón Bolívar. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado William Dávila. Se va a cerrar el debate. Se cierra. Por favor, ciudadano secretario, si pudiera leer el acuerdo que está sobre la mesa. Acuerdo con motivo del 51 aniversario del Acuerdo de Ginebra en reivindicación del Esequibo venezolano. Considerando que el próximo día 17 de febrero de 2017 se cumplen 51 años de la firma del Acuerdo de Ginebra, instrumento jurídico destinado a resolver las controversias entre Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña en Irlanda del Norte sobre la frontera entre Venezuela y la Guayana Británica,
firmado en Ginebra, Suiza, el 17 de febrero de 1966, durante el gobierno del doctor Raúl Leoni. Tratado actualmente vigente entre Venezuela por una parte y la hoy día independiente República Cooperativa de Guyana por la otra. Considerando que el Acuerdo de Ginebra, publicado en la Gaceta Oficial de Venezuela en el 15 de abril de 1966 y posteriormente registrado por nuestro país en mayo del mismo año en la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, bajo el número I-8192.2, es considerado uno de los mayores aciertos diplomáticos y estratégicos en la garantía de asegurar la reclamación venezolana sobre la Guayana Esequiba, cuyo articulado expresa el reconocimiento a la contención de Venezuela de considerar nulo e írrito el laudo arbitral de París de 1899, acercándose a encontrar una solución práctica y satisfactoria para ambas partes en el marco de su contenido. Considerando que el Acuerdo de Ginebra se fija la modalidad para resolver la controversia limítrofe territorial sobre la Guayana Esequiba, surgida de la contención venezolana ante la ONU en 1962, de calificar de nulo e írrito el laudo arbitral de París de 1899, que erróneamente definió la frontera común entre Venezuela y la Guayana Británica, despojando a Venezuela de más de 159.500 kilómetros cuadrados de territorio. Todo ello, según detalla exposición del canciller Marcos Falcón Briceño ante la 17ª Asamblea General de la ONU el 12 de noviembre de 1962, señalando los sucesivos actos de agresión y despojo por parte del gobierno británico, los graves vicios contenidos en el laudo y los documentos de Severo Malet Presbot y sus implicaciones jurídicas. Considerando que es un deber patriótico de la Asamblea Nacional reafirmar el derecho irrevocable de nuestro país sobre el Esequibo, por lo que hace votos para que las negociaciones entre ambos países sean retomadas y mantenidas conforme a la modalidad y a los mecanismos establecidos en el Acuerdo de Ginebra. Considerando que en el mes de diciembre de 2016 el secretario general de la ONU, saliente Ban Ki-moon, decidió extender por un año más los esfuerzos para continuar en pos de una solución a la controversia dentro del marco de los buenos oficios, cosa que ha sido implementada por la ONU desde 1990 antes de pasar a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Acuerda, primero, conmemorar los 51 años de la firma del Acuerdo de Ginebra y ratificar que dicho instrumento es el mecanismo jurídico vigente que fija la modalidad para resolver la controversia territorial sobre el Esequibo, mediante el cual se busca una solución práctica para la misma y establece los mecanismos de solución de controversias que están previstos en la Carta de las Naciones Unidas. Segundo, exhortar al secretario general de la ONU a que proceda cuanto antes a la designación de su representante personal para encargarse del proceso de buenos oficios, tal como lo anunció en diciembre del año 2016 en ocasión del fallecimiento del anterior representante personal. Tercero, solicitar al Ejecutivo Nacional, a las organizaciones y medios de comunicación público y privado, realizar una ardua campaña de profundización del conocimiento sobre nuestros derechos en el Esequibo y difundir las bondades del Acuerdo de Ginebra. Cuarto, hacer un reconocimiento público a las distintas asociaciones civiles que hacen activismo por los derechos de Venezuela en el territorio esequibo, por ser expresión viva de la voluntad venezolana de salvaguardar nuestra integridad territorial. Quinto, convocar a todos los factores inmiscuidos en la controversia, técnicos, profesionales, organizaciones de la sociedad civil, a los fines de generar una posición nacional de acuerdo al interés venezolano, sin distingo de posición política, por medio de una gran jornada de debate nacional promovido por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, que sirva como aporte, que sea enviado al Ministerio de Poder Popular para las Relaciones Exteriores, que toque exhaustivamente las estrategias a ser implementadas en el marco de este último año de vigencia de los buenos oficios, así como las ventajas y desventajas que acarrea llegar a la instancia de la Corte Internacional de Justicia. Sexto, dar publicidad al presente acuerdo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en Caracas, a los 23 días del mes de febrero de 2017, años 206 de la Independencia y 158 de la Federación. Julio Andrés Borges, presidente de la Asamblea Nacional. Freddy Guevara, primer vicepresidente. Denis Fernández, segunda vicepresidenta. José Ignacio Guedes, secretario. José Luis Cartaya, subsecretario. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, ciudadano secretario. Los diputados y diputadas que estén a favor de votar el acuerdo presentado y leído por secretaría
hacerlo con la señal de costumbre.